Imagina esto. Te despiertas en el silencio del amanecer, el mundo aún ahogado en sombras. Tu corazón late con fuerza en tu pecho, aunque estás rodeado por la seguridad ordinaria de tu habitación. Nadie más está despierto para ser testigo de la ansiedad que te atrapa, ni pueden ver la tranquila determinación que lucha por recuperar tu aliento. Te levantas de la cama, cada movimiento un acto de sigilo, como si estuvieras navegando por un reino hostil. Afuera, el viento aúlla suavemente contra el cristal de la ventana, un compañero solitario de la batalla silenciosa que se desarrolla dentro de ti. Una extraña paradoja tira de tu mente. En la superficie, tu vida parece tranquila. Tienes suficiente para comer, un techo sobre tu cabeza, tal vez incluso una rutina que paga las cuentas. Aparentemente, nada está en llamas. Sin embargo, por dentro, el caos hierve, un conflicto que nunca has logrado nombrar. Es esa sensación de inquietud que sientes cuando te miras en el reflejo, incierto de quién realmente te observa. Es el miedo no expresado de enfrentarte al futuro, sabiendo que los mayores obstáculos podrían no estar allá afuera en el mundo, sino enterrados profundamente en tu propia psique. Esta tensión se cultiva detrás de las sonrisas cotidianas y las conversaciones corteses, detrás de los rituales del café matutino y el desplazamiento por el teléfono en la penumbra antes del amanecer. ¿Qué pasaría si estas batallas silenciosas, esas tormentas privadas de duda, inseguridad y ansias inquietas, fueran en realidad los mayores maestros que jamás encontrarías? Considera la posibilidad de que cada persona lleva cicatrices ocultas, los restos de batallas nocturnas que nadie más verá. Tal vez cada uno de nosotros está secretamente luchando con arrepentimientos, inseguridades o miedos de insignificancia. Cuando el mundo está en silencio y te quedas solo con tus pensamientos, la pregunta resuena en tu mente. ¿Hay una manera de aprovechar esta guerra silenciosa y dejar que te transforme en alguien más fuerte, más sabio, más compasivo? La mayoría de las personas entierran estas luchas internas, esperando que el tiempo o la distracción las ahogue en el olvido. Ocultan sus ansiedades privadas bajo capas de confianza o optimismo forzado, convencidos de que admitir cualquier debilidad sería una señal de debilidad. Probablemente tú también hayas sentido esta presión diciéndote, solo debería seguir adelante, o no tengo derecho a quejarme, otros lo tienen peor. Y así, la batalla silenciosa continúa sin ser reconocida, forjando cadenas invisibles que te atan más y más cada día. Sin embargo, una parte de ti se pregunta si hay otro camino, un enfoque que no niegue tus guerras internas, sino que las respete como un crisol para la metamorfosis personal. Después de todo, la historia está llena de ejemplos de personas que convirtieron sus momentos de profunda adversidad en reservorios de fuerza. ¿Recuerdas historias de filósofos que se mantuvieron estoicos frente al desamor? Guerreros que encontraron claridad en medio del caos y héroes cotidianos que lucharon con la duda interna hasta que se convirtió en la base de algo extraordinario. ¿Podría ser que la verdadera resiliencia solo surge cuando nos enfrentamos a la oscuridad de frente? En el silencio de esas horas antes del amanecer, mientras buscas un destello de esperanza, una revelación urgente surge. Estas luchas silenciosas podrían ser la base de tu mayor crecimiento. Pero también surge una pregunta incómoda. ¿Por qué huimos de ellas? ¿Por qué la sociedad moderna está obsesionada con mostrar confianza y positividad a toda costa, negando el tumulto debajo de la superficie? Si las batallas silenciosas realmente moldean las almas más fuertes, ¿qué nos impide reconocerlas? Incluso podrías preguntarte si has caído en una ilusión colectiva, que mientras nos mantenemos entretenidos, seguimos desplazándonos por las redes sociales, seguimos persiguiendo validación de extraños, podemos ignorar el zumbido constante de la tensión no resuelta en nuestras mentes. Tenemos miedo de que al explorar estos conflictos internos, desharemos demasiado, aprenderemos demasiado, o descubriremos alguna verdad fundamental que desmantela nuestra imagen cuidadosamente curada.
Incluso cuando estas dudas surgen, una extraña oleada de curiosidad y valentía se enciende dentro de ti. ¿Es posible, te preguntas, abrazar estas batallas silenciosas como guías en lugar de enemigos? ¿Dejar que cada punzada de incomodidad revele una faceta de tu fuerza en lugar de servir como un recordatorio de tus defectos? La gran pregunta se presenta ante ti con gran claridad. Y si el camino hacia la verdadera resiliencia y el autodescubrimiento genuino requiere que te adentres en las mismas sombras que tanto has intentado huir, y si tus batallas silenciosas, esas noches inquietas, esas ansiedades que roen, son las guardianas de una sabiduría más profunda que ningún logro o validación externa podría conceder, este es el umbral que ahora estás a punto de cruzar. Más allá de él se encuentra una exploración inquietante pero profundamente liberadora. Reconocer los pesos ocultos que te hunden y entender las raíces de estas escaramuzas diarias con tu propia mente. Da un paso más y podrías descubrir que lo que llamamos lucha es solo el material bruto para la transformación. El siguiente paso traerá claridad sobre por qué existen estos conflictos en primer lugar y cómo se entierran tan profundamente en nuestras identidades. Para entenderlo por completo, debes atreverte a adentrarte en las entrañas de esta guerra silenciosa, el problema oculto y sus raíces psicológicas, filosóficas. Debajo de ese conflicto silencioso yace una arquitectura invisible, un sistema no expresado de creencias y presiones que da forma a tus luchas más internas. Ya has sentido su peso en esos momentos de desesperación silenciosa. Sin embargo, la sociedad te ha enseñado a ocultarlo tras una fachada pulida. Tal vez te enseñaron a nunca bajar la guardia, a nunca hablar abiertamente de tus miedos, y ciertamente a nunca dejar que el mundo vea las grietas que se forman en tu resolución. Pero esas grietas son donde la luz de la verdad se filtra, donde tu yo más auténtico intenta emerger. ¿Por qué es tan difícil abrazar realidad de estas batallas privadas? Una razón se puede rastrear hasta un malentendido fundamental sobre lo que significa ser fuerte. Las personas suelen igualar la fuerza con la ausencia de miedo o duda. Como si una persona verdaderamente resistente nunca vacilara bajo el peso de la vida. Esta noción tiene una larga historia cultural. Mitos y leyendas frecuentemente retratan a los héroes como figuras casi invencibles, mientras que los medios modernos nos bombardean con imágenes de perfección retocada, ridiculizando la vulnerabilidad como debilidad. Sutilmente, aprendes a medir tu valía por lo bien que aparentas mantenerlo todo unido, sin importar lo que esté ocurriendo debajo de la superficie. Sin embargo, la filosofía estoica, especialmente como fue enseñada por pensadores como Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Musonio Rufo, desafía esta visión simplista. La verdadera fuerza, argumentan, no reside en la ausencia de lucha, sino en la forma en que respondes a ella. Epicteto propuso célebremente que aunque no puedas controlar los eventos externos, sí puedes controlar tu mentalidad y tus reacciones. Escondida dentro de esta enseñanza hay una idea radical. Las batallas silenciosas libradas dentro de ti no son señales de tu inadecuación. Son indicadores de que tienes la capacidad para reflexionar, para cuestionar el statu quo, para forjar un núcleo interior resistente. Si tan solo pudieras despejar las capas de condicionamiento social que te instan a mantener una cara valiente, no importa lo que suceda. Ese condicionamiento va más allá de las simples normas sociales. Está incrustado en la forma en que la mayoría de las sociedades modernas abordan la educación, la cultura laboral e incluso las relaciones personales. Desde una edad temprana, te enseñan a competir por el reconocimiento, buenas calificaciones, trofeos brillantes, logros en redes sociales. Las luchas se tratan como manchas que deberías fregar antes de que alguien las note. Toda la estructura te empuja a creer que si admites miedo o incertidumbre, pones en peligro tu éxito y socavas tu futuro. Con el tiempo, este condicionamiento se convierte en una profecía autocumplida. Temes ser vulnerable. Por lo tanto, evitas explorar las corrientes más profundas de tu psique,
A su vez, los miedos no examinados se intensifican y se vuelven más formidables, creando más incomodidad. Un factor psicológico que alimenta este ciclo es la disonancia cognitiva, la tensión que surge al sostener dos creencias conflictivas al mismo tiempo. Por un lado, sientes que lidiar con las dudas personales es parte de ser humano. Es ineludible e incluso necesario para el crecimiento. Por otro lado, llevas la convicción heredada de que mostrar cualquier signo de conflicto interno es una forma de fracaso. Intentar reconciliar estas ideas opuestas genera fricción interna, una fricción silenciosa que podrías intentar escapar a través de varias formas de distracción, entretenimiento, consumo de sustancias, productividad obsesiva o una búsqueda interminable de validación externa. Las enseñanzas estoicas enfatizan que la verdadera libertad comienza en la mente. Marco Aurelio, al escribir en sus meditaciones, destacó cómo la mente puede mantenerse inconquistada incluso cuando el cuerpo o las circunstancias externas parecen desesperadas. ¿Qué significa esto para ti? ¿Atrapado en medio de una turbulencia personal que apenas te atreves a nombrar? Sugiere que tu batalla silenciosa podría ser el campo de entrenamiento para la claridad mental. Cada duda, cada miedo, cada sensación de insuficiencia es una oportunidad para practicar el arte de distinguir entre lo que puedes y no puedes controlar. En otras palabras, aprendes a transformar la adversidad en combustible para el crecimiento interior. Pero vamos más a fondo en las raíces filosóficas. Considera que parte de tu lucha nace de una preocupación existencial fundamental, la conciencia de tu propia mortalidad y la incertidumbre inherente de la vida. Séneca te recuerda que el tiempo, por encima de todo, es un recurso limitado. Temes que tus batallas silenciosas a veces provengan de un miedo más profundo, el miedo de estar desperdiciando tu vida o perdiendo tu verdadero potencial. Aquí hay una interacción psicológica. Te preocupa que si dedicas demasiada energía a reconocer tus ansiedades, perderás el tiempo valioso que podrías emplear para avanzar hacia tus metas. Sin embargo, al negarte a enfrentar esas ansiedades, a menudo terminas atrapado en un ciclo que consume aún más espacio mental, dejándote sintiendo agotado y aún más alejado de la claridad que buscas. Aquí es donde los intérpretes modernos del estoicismo, como ciertos psicólogos y pensadores de autoayuda, han fusionado la sabiduría antigua con las ideas contemporáneas. Señalan que negar tus conflictos internos puede llevar a lo que los terapeutas llaman vergüenza internalizada. Esta vergüenza crece cuando crees que deberías estar manejando todo perfectamente y erosiona tu sentido del valor propio cuando inevitablemente descubres que no puedes. Es una desalineación entre tu realidad interna y la persona externa que presentas. Ese vacío, esa disonancia, es precisamente donde se libra la verdadera batalla, tejiendo factores sociales. Nota cómo las plataformas en línea y la cultura popular amplifican estas presiones. Por donde mires, hay alguien promoviendo una vida de productividad constante, motivación imparable o éxito sin esfuerzo. Es fácil sospechar que eres el único que siente un nudo de miedo en el estómago a las 3 de la mañana. Esta ilusión colectiva, todos los demás están prosperando, ¿por qué no lo estás tú?, te empuja a enterrar tus batallas aún más. La ironía es que todos los demás a menudo luchan con las mismas ilusiones, perpetuando un ciclo en el que las luchas silenciosas son consideradas demasiado vergonzosas para ser reconocidas. Musonio Rufo, menos conocido pero igualmente profundo, predicó que la verdadera automejora proviene de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, no de perseguir el reconocimiento mundano. Aplicado a tu situación, significa que te beneficiaría aceptar que el conflicto interno está tejido en la condición humana. Aprender a navegarlo con honestidad, reflexión y resiliencia es más valioso que cualquier fachada de compostura inquebrantable. El problema oculto no es que tengas estas luchas, es que te han condicionado a etiquetarlas como defectos o imperfecciones en lugar de catalizadores crudos para el crecimiento.
Entonces, ¿cómo se ve este condicionamiento en la vida diaria? Puede manifestarse como una necesidad implacable de arreglarte cada vez que te sientes angustiado, como si el malestar fuera un mal funcionamiento en lugar de una señal de que algo más profundo requiere tu atención. Sientes miedo y de inmediato asumes que algo está mal contigo, en lugar de interpretar ese miedo como un mensajero que te llama a la introspección. Sientes agotamiento y culpas tu falta de disciplina, mientras ignoras la posibilidad de que te estés empujando en la dirección equivocada o a un ritmo insostenible. Todas estas tendencias se fusionan en una arquitectura silenciosa de vergüenza y negación, que opaca el potencial transformador de tus batallas internas. Pero los estoicos nos recuerdan que estos conflictos no son aleatorios ni sin propósito. Surgen porque eres un ser inteligente capaz de imaginar una mejor realidad, capaz de luchar con ideas abstractas como la virtud, el propósito y la mortalidad. Esa capacidad misma asegura que estás destinado a luchar con preguntas existenciales, preguntas que la vida moderna en su frenesí enfermesfal. Ahora has visto un atisbo del problema oculto, el conflicto entre tu capacidad innata para la reflexión y la presión social para parecer perpetuamente confiado, infalible e inquebrantablemente contento. La fricción surge de las necesidades ancestrales que se encuentran con ilusiones modernas, de las verdades filosóficas que chocan con normas superficiales. Entender estas raíces abre la puerta a una mayor conciencia de cómo y por qué luchas como lo haces. Más importante aún, insinúa el hecho de que estas batallas silenciosas podrían ser escalones necesarios en tu camino hacia el verdadero dominio personal. Y sin embargo, todavía te estarás preguntando, ¿cuál es el verdadero costo de ignorarlas, de seguir usando la máscara y pretender que tu guerra interna no existe? Las repercusiones van mucho más allá de tu bienestar individual. Como una onda invisible, tus luchas ocultas pueden moldear no solo tu propio destino, sino también el ethos colectivo a tu alrededor. Antes de poder avanzar hacia la rebelión, antes de poder liberarte, necesitas vislumbrar las consecuencias de quedar atrapado en las sombras. Solo entonces la verdadera urgencia de este despertar se volverá innegable. Es ahí donde dirigimos nuestra mirada ahora, hacia el impacto sutil pero devastador que estas batallas silenciosas tienen tanto en ti como en el mundo que te rodea. Considera por un momento la forma sutil en que estas batallas silenciosas se entrelazan en el tejido de tu vida. Tal vez no hables abiertamente de ellas, ni siquiera las reconozcas completamente, pero nunca están realmente ausentes. Están ahí en tu vacilación al expresar tus opiniones durante una reunión, en el destello de envidia cuando el éxito de otra persona te recuerda tus propias imperfecciones, y en esa necesidad persistente de desplazarte sin fin por las redes sociales en lugar de reflexionar sobre tu estado interior. Tomadas individualmente, podrían parecer pequeñas molestias o peculiaridades inofensivas, pero en conjunto ejercen una fuerza gravitacional que puede reconfigurar la trayectoria de tu vida. Esta es la verdadera naturaleza insidiosa de las batallas silenciosas. Operan sin reconocimiento público, a menudo sin nuestra plena conciencia. Como resultado, son libres de echar raíces en la psique, alterando nuestras percepciones y reacciones. Imagina que estás en una sala llena de gente, ya sea en un encuentro social o un evento profesional. Podrías llevar una sonrisa confiada, intercambiar amabilidades y hacer todo lo posible por encajar. Sin embargo, bajo la superficie estás dudando de cada frase que dices, de cada gesto que haces, preocupado de que alguien vea a través de tu fachada. Esta tensión silenciosa puede convertirse en una profecía autocumplida, llevándote a sobrecompensar o retirarte. Con el tiempo, adoptas estrategias de afrontamiento que giran en torno a la evasión, reforzando así la sensación de que tus inseguridades deben permanecer ocultas a toda costa. Pero, ¿cómo se extiende esta dinámica más allá de tu experiencia personal? Una manifestación es el estancamiento cultural,
Cuando las personas silencian colectivamente sus luchas privadas, se reduce la conexión humana genuina. Todos se sienten obligados a mantener una fachada de compostura. La vulnerabilidad, que antes se reconocía como una vía para generar confianza y entendimiento mutuo, se convierte en un estigma. Los grupos y las comunidades pierden la chispa creativa que surge de enfrentar las adversidades juntos. En el lugar de trabajo, por ejemplo, los empleados pueden temer expresar desafíos o preocupaciones sobre su salud mental, lo que lleva al agotamiento o el resentimiento. Mientras tanto, las organizaciones pierden los beneficios de un diálogo abierto y una resolución auténtica de problemas. Este ciclo no roba solo a una persona, sino a colectivos enteros de empatía, colaboración y crecimiento. Desde una perspectiva estoica, podrías recordar las observaciones de Marco Aurelio de que los seres humanos están destinados a trabajar en armonía, como los miembros de un solo cuerpo. Sin embargo, las cargas no expresadas que cada persona lleva pueden crear barreras invisibles. Cuando tus batallas silenciosas no se abordan, las proyectas inconscientemente en los demás, tal vez reaccionando de manera inesperada y pequeña, o reteniendo calidez y amabilidad porque estás demasiado preocupado defendiendo tu propio orgullo herido. Séneca, en sus cartas, a menudo destacó cómo el miedo y la inseguridad corroen las relaciones. Cuando no puedes enfrentar tu tormenta interna, tiendes a levantar muros que te mantienen atrapado en el aislamiento. La tragedia es que estos muros separan no solo a ti de los demás, sino a ti de tu propio potencial. A nivel más personal, las consecuencias se manifiestan como una resiliencia emocional atrofiada. Imagina vivir en un estado constante de ansiedad leve, cuya fuente nunca confrontas por completo. Cada día, agregas otra capa de complejidad a tus elaboradas estrategias de evasión. La energía emocional gastada en ocultar tus batallas drena tu capacidad para disfrutar genuinamente o ser espontáneo. Con el tiempo, desarrollas una especie de desesperanza aprendida. Es una creencia arraigada de que tus inseguridades y miedos son insuperables, por lo que lo mejor que puedes hacer es mantenerlos bien guardados. Sin embargo, los estoicos enseñan que la adversidad, debidamente examinada, actúa como un cincel que esculpe lo mejor de nosotros. Al negarte a enfrentar la adversidad, pierdes el fuego refinador de las dificultades, negándote la oportunidad de una transformación profunda. Esta evasión también puede distorsionar tu identidad. Los seres humanos tienen una asombrosa capacidad de adaptación, lo cual generalmente es una fortaleza. Pero la adaptación puede volverse maladaptativa si significa resignarse a una existencia disminuida. Si suprimiste crónicamente tus conflictos internos, corres el riesgo de internalizar un mensaje de indignidad. No puedo manejar mi propia oscuridad. Este mensaje se infiltra en el núcleo de lo que crees que eres. Aunque por fuera puedas funcionar razonablemente bien, cumpliendo con los plazos, pagando las facturas, cumpliendo con citas sociales, por dentro sigues atrapado en un ciclo de autosabotaje silencioso. Epicteto insistió en que cada persona es responsable de sus propios juicios, de su propio acondicionamiento mental. Si juzgas tus batallas silenciosas como vergonzosas, inevitablemente te juzgas a ti mismo como imperfecto por experimentarlas en absoluto. Además, estas consecuencias invisibles pueden cristalizarse en profecías autorrealizables sobre tus habilidades y destino. Supongamos que tienes un miedo persistente al fracaso. En lugar de reconocerlo como una preocupación humana normal y trabajar en ello, lo entierras bajo capas de indiferencia y distracción. Ese miedo no desaparece, sigue guiando tus decisiones. Puede que nunca intentes el gran proyecto o el cambio de vida que en secreto te llama, diciéndote, no es el momento adecuado o no me interesa. Pero en realidad, la batalla silenciosa está ganando porque prefieres permanecer a salvo en la inacción que arriesgarte a exponer tu vulnerabilidad. Con el tiempo, ese sueño no perseguido se convierte en una fuente de arrepentimiento, reforzando aún más la creencia de que no eres capaz de más.
A nivel social, estos arrepentimientos individuales se acumulan en una inercia colectiva. Grandes porciones de la población se adhieren a rutinas seguras y familiares, rara vez aventurándose en territorios desconocidos, espiritualmente, intelectualmente o creativamente. La cultura se vuelve menos dinámica, más propensa a distracciones superficiales que evitan la introspección. A medida que la tecnología avanza, ofrece formas cada vez más sofisticadas de escapar de cualquier autorreflexión, intensificando el ciclo. Cuanto más te escondes de la tormenta interna, más tu vida exterior se convierte en una fachada cuidadosamente curada, carente de profundidad real o toma de riesgos. Finalmente, considera el efecto en la moralidad personal y la virtud. El estoicismo nos recuerda que la virtud surge del autoexamen honesto, de la disposición a enfrentar tus limitaciones y elegir acciones éticas alineadas con la razón. Cuando estás involucrado en una guerra interna no reconocida, puedes encontrarte moralmente comprometido de maneras sutiles, diciendo mentiras piadosas para justificar tu comportamiento, culpando a otros por tus reacciones emocionales o manipulando situaciones para preservar tu frágil sentido de control. Con el tiempo, estos pequeños compromisos morales se acumulan, apagando tu conciencia. Así las batallas silenciosas moldean tu alma de formas más oscuras, mientras te deslizas gradualmente hacia zonas grises morales que antes podrías haber condenado. Si pudieras salir de ti mismo y observar desde una vista aérea, podrías presenciar esta larga cadena de consecuencias desarrollándose a través de tu historia personal. Cada vez que retrocediste de reconocer tu propio conflicto, las repercusiones se extendieron más, afectando tus relaciones, moldeando tus metas, incluso alterando tu brújula moral. La tragedia radica en lo silencioso que todo esto sucede. No hay un cataclismo repentino, ni una caída dramática de la gracia. En su lugar, es un desvanecimiento lento, un embotamiento invisible de la vitalidad de la vida. Todo porque nunca te diste la vuelta para enfrentar la tormenta silenciosa que ruge dentro de ti. Sin embargo, la conciencia de estas consecuencias también puede ser un catalizador para el cambio. Una vez que ves cuán permeable es el problema, cómo compromete tu sentido del yo, tu capacidad para conectar y tu contribución al mundo, obtienes una razón convincente para rebelarte contra él. Comienzas a darte cuenta de que reconocer tus miedos e inseguridades podría ser el acto más autoconservador que podrías emprender, no una humillante admisión de debilidad. Romper el silencio no solo se trata de liberación personal, es una posición contra una cultura que te anima a enterrar tus luchas como si fueran secretos vergonzosos. Entonces, si estas consecuencias invisibles son tan graves, si envenenan tanto tu vida privada como la pública, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedes derrocar esta tiranía silenciosa? Ha llegado el momento de una exploración más radical, de una rebelión que deje atrás las ilusiones de la fortaleza como la ausencia de lucha. Solo cuando decidas romper este ciclo podrás acceder a las reservas más profundas de resiliencia, propósito y claridad moral que la filosofía estoica promete. Aquí es donde pasamos del conocimiento del problema a desafiarlo activamente y trazamos un camino hacia la verdadera libertad. Prepárate para un valiente salto de fe, mientras nos dirigimos al siguiente tema, la rebelión. ¿Cómo liberarse? Imagina el momento en que decides levantarte contra todo lo que alguna vez pensaste que era inquebrantable, no con un rugido dramático de desafío, sino con un acto tranquilo y enfocado de claridad. El instante en que te dices a ti mismo, ya no más esconderse. Hasta ahora, tus batallas silenciosas han vivido en las sombras, moldeando tus decisiones tras bambalinas. Has reconocido su origen, sus devastadores efectos en cadena, y la forma en que se refuerzan por las normas culturales que valoran la compostura externa sobre la verdad interior. Ahora llega el punto de inflexión. Debes rebelarte, no necesariamente contra la sociedad o las restricciones externas, sino contra el poderoso impulso dentro de ti de seguir negando tu conflicto interno.
Esta rebelión comienza con la tajante admisión de que tus batallas silenciosas no te definen, te revelan. Es un acto audaz abrir la puerta de la jaula y dejar que tus dudas y miedos salgan a la luz. Sin embargo, es precisamente en este acto desprotegido donde siembras las semillas de tu liberación. Al nombrar lo que temes, le quitas su poder de operar invisiblemente. Séneca dijo una vez: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Cuando confiesas tus pequeñas batallas, ya sea a ti mismo o a un confidente de confianza, transformas una ansiedad nebulosa en una realidad tangible que puedes abordar. Una ruptura radical con la norma. Esta rebelión exige que desmanteles la idea misma de que sentir inseguridad o incertidumbre es un fallo personal. Piensa en los siglos de sabiduría estoica que defienden el concepto de reconocer las dificultades como una parte integral de la vida. Marco Aurelio reflexionó sobre cómo la adversidad simplemente revela de qué estamos hechos y nos enseña nuestra verdadera capacidad. Si adoptas esa mentalidad, tu postura rebelde ya no se siente como una admisión vergonzosa, sino como una valentía al revelar tu yo auténtico. Considera formas prácticas de adoptar este nuevo paradigma. Una táctica es crear un foro deliberado para tus propias batallas internas. Algunas personas lo hacen mediante la escritura, otras a través de conversaciones profundas y otras mediante una reflexión estructurada similar a las meditaciones de Marco Aurelio. Al crear un espacio en tu rutina diaria para enfrentar tus luchas de frente, te conviertes en el observador de tus pensamientos en lugar de su cautivo. Epicteto solía recordar a sus seguidores que no son los eventos lo que perturba a las personas, sino sus juicios sobre ellos. En un diario privado o en una práctica reflexiva, puedes examinar estos juicios antes de que adquieran un impulso destructivo. Te conviertes en un participante activo en tus procesos mentales, identificando patrones recurrentes y narrativas falsas que te mantienen atado. Pero la rebelión no termina con la introspección privada. El siguiente paso audaz es la vulnerabilidad selectiva. Esto no significa divulgar cada inseguridad a todas las personas que encuentras. Eso no sería ni sabio ni estoico. En cambio, implica elegir individuos o comunidades de confianza donde puedas compartir partes de tu conflicto interno sin miedo al ridículo. Piénsalo como forjar alianzas en tu rebelión. Los humanos somos inherentemente sociales. Los antiguos estoicos reconocían que somos criaturas racionales y comunales. Cuando te abres a un confidente, quizás un amigo cercano, un mentor, un grupo de apoyo, aprovechas el poder de la resiliencia colectiva. De repente, las ilusiones de que eres el único que se siente así se desmoronan. Ves que otros también libran sus propias guerras silenciosas, cada una con su forma e intensidad distintas. Y en ese reconocimiento mutuo yace una fuente profunda de fortaleza. Ahora considera un cambio más profundo, tu perspectiva sobre el fracaso. Históricamente, podrías haber evitado cualquier emprendimiento que arriesgara a exponer tus limitaciones. La verdadera rebelión estoica significa abrazar la posibilidad del fracaso como un elemento esencial del crecimiento. Séneca escribió extensamente sobre cómo la fortuna pone a prueba a los fuertes. Al atreverte a fracasar, esencialmente proclamas que tu valor no se mide solo por el resultado, sino por tu disposición a comprometerte con la vida de todo corazón. Esta disposición a enfrentar el fracaso también socava el perfeccionismo, otro tirano silencioso que se alimenta de tu miedo al juicio. Paradójicamente, permitirte fracasar puede desbloquear la excelencia que tanto trataste de proteger. Puede que te preguntes si esta rebelión sembrará caos en tu vida. En cierto modo lo hará. Prepárate para sentir la fricción de reconfigurar viejos patrones y desafiar supuestos profundamente arraigados. Sin embargo, existe una distinción crucial entre el caos destructivo y el caos creativo. La energía rebelde de la que hablamos es una de transformación, rompe la estancación y te obliga a rehacerte sobre bases más sólidas. Las viejas ilusiones que definían la fuerza como una compostura inquebrantable deben ceder paso a una nueva verdad.
La verdadera fuerza solo crece cuando es probada y afinada contra la adversidad. Eso nos lleva a otro elemento crítico: forjar un porqué interno. Si vas a sostener esta rebelión, debe estar alimentada por algo más profundo que un impulso momentáneo. Pregúntate, ¿por qué quiero liberarme del silencio? ¿Es para vivir de manera más honesta, forjar relaciones más profundas, o simplemente encontrar paz siendo quien realmente soy? Los estoicos romanos creían en alinear las acciones diarias con un sentido más alto de propósito, ya fuera ese propósito la virtud, el deber o el servicio a la humanidad. Cuando tu rebelión está anclada en una causa significativa, ya sea la autenticidad personal o el bienestar de los que te rodean, te será mucho más fácil soportar la incomodidad inicial. Una vez que descubras tu por qué, aprovecha un principio estoico conocido como premeditatio malorum, la premeditación de los males. En lugar de evitar los pensamientos sobre tus luchas, imagina activamente los peores escenarios que tus batallas internas podrían provocar. Esto puede sonar contraintuitivo, pero el efecto puede ser liberador. Al ensayar posibles contratiempos y tormentas emocionales en tu mente, te desensibilizas al impacto que pueden tener. También te equipas con estrategias para manejarlos. Como un guerrero que se prepara para el conflicto, afilas tus armamentos mentales mucho antes de que la batalla se intensifique. Así, cuando la adversidad inevitablemente aparezca, la enfrentas no con negación, sino con una calma y preparación practicadas. Igualmente importante es reevaluar tu relación con la validación externa. Recuerda cómo la cultura moderna tiende a premiar las personas pulidas y castiga la vulnerabilidad visible. Tu rebelión solo florecerá cuando te vuelvas menos dependiente de los aplausos externos y más sintonizado con tu brújula interna. Como enseñó Musonius Rufus, lo que importa no es cómo te percibe la multitud, sino si sigues alineado con la razón y la virtud. En términos prácticos, esto podría implicar una desintoxicación digital, limitando tu exposición a las redes sociales o reflexionando conscientemente sobre por qué buscas ciertas formas de reconocimiento. Gradualmente, descubres que la única validación que realmente importa proviene de vivir de acuerdo con tus principios. En última instancia, la característica de esta rebelión es la acción. La reflexión y la vulnerabilidad son poderosas, pero a menos que impulsen un cambio en tus hábitos, relaciones y mentalidad, corres el riesgo de caer de nuevo en viejos patrones. Identifica un solo paso que desafíe tu silencio. Tal vez sea admitir un miedo que has ocultado durante años, o asumir un proyecto que te intimide. Los detalles no importan tanto como el valor simbólico de decir, sí, reconozco la batalla y elijo involucrarme en ella. Cada uno de estos actos se convierte en un bloque de construcción en el nuevo edificio de tu vida. Una vida definida no por la negación, sino por la confianza constante de que puedes, y lo harás, enfrentar la adversidad de frente. Al embarcarte en esta rebelión, te encuentras en el umbral de una nueva frontera. Ya no ves tus batallas silenciosas como secretos vergonzosos. En su lugar, las ves como material crudo para forjar carácter. Marco Aurelio nos animó a transformar los obstáculos en combustible, convirtiendo cada piedra de tropiezo en una oportunidad para practicar la virtud. En ese espíritu, tus conflictos internos se convierten en puntos de ignición, chispas que iluminan tu camino hacia una fuerza genuina y una determinación inquebrantable. Y sin embargo, hay una revelación final esperando, una verdad más profunda que trasciende incluso el acto de rebelarse. Al final, puedes descubrir que la libertad no solo radica en enfrentar tus batallas silenciosas, sino en comprender el propósito profundo detrás de ellas. Un propósito que derrumba viejos miedos y te anima con una renovada pasión por la vida. Esa verdad última está en el horizonte, llamándote hacia adelante. Imagina las secuelas de tu rebelión. Has confrontado tus vallas silenciosas, las has desenmascarado e incluso las has acogido como aliados inesperados en tu búsqueda de autoconocimiento. Has aprendido a estar en medio de tus miedos, desengaños e incertidumbres,
sin dejar que te definan o te disminuyan. Y ahora sientes algo revolverse en los espacios tranquilos de tu mente, una conciencia que trasciende el simple afrontamiento o la resiliencia. Una verdad que parece haber estado allí todo el tiempo, pero que solo ahora puedes verla claramente. Tus batallas silenciosas no son obstáculos a vencer, sino espejos que reflejan tu llamado más profundo. Mira atrás en cada momento que has luchado con la duda o el dolor. Tal vez fue una instancia de desamor que te hizo cuestionar tu valía, o una noche aparentemente interminable cuando tu mente se negó a dejarte descansar. Recuerda cómo cada conflicto dejó una huella no solo de lucha, sino de revelación. En el calor de la batalla, vislumbras tus valores fundamentales, los impulsos que te guían hacia la compasión, la integridad, el coraje o la sabiduría. Cada vez que la adversidad amenazó con silenciarte, algo dentro de ti se negó a ser extinguido. Ahora te das cuenta de que esa chispa eres tú, tu yo más auténtico, brillando a través de cada fractura. Marco Aurelio escribió: mira dentro de ti, dentro está la fuente del bien y siempre brotará si alguna vez cavas. Esa fuente del bien es tu capacidad para transformar la angustia en perspicacia, el miedo en propósito y la soledad en empatía. En etapas anteriores, percibías tus batallas silenciosas como señales temibles de insuficiencia. Pero después de rebelarte contra el mito de que la vulnerabilidad es igual a debilidad, has descubierto una verdad esencial. Cuanto más profunda es la herida, más espacio hay para que la compasión y el crecimiento echen raíces. Esta no es una noción idealizada del dolor, sino una comprensión pragmática, coherente con los ideales estoicos, de que las pruebas de la vida te refinan como el fuego templa el acero. Esta verdad última se revela completamente cuando te preguntas: ¿y si mis mayores triunfos nacen de lo que he considerado mis mayores derrotas? Al invertir tu perspectiva, ves que cada miedo o inseguridad ha servido como un crisol, forjando cualidades que tal vez nunca hubieras desarrollado en una vida libre de dificultades. Tal vez tu compasión por los demás nace de haber conocido la soledad. Tu impulso de buscar la verdad podría surgir de haber vivido alguna vez en la negación. Tu empatía por aquellos que luchan podría rastrear sus orígenes en las noches que pasaste luchando con tu propia mente. La fuerza de tu alma es inseparable de las mismas batallas que una vez trataste de esconder. A medida que esta realización se asienta, surge una segunda y más asombrosa perspectiva. Estas batallas silenciosas no son exclusivamente tuyas. Forman un hilo universal que te conecta con cada ser humano que ha caminado por la tierra. Desde los antiguos estoicos hasta tus amigos más cercanos, todos luchan con alguna guerra interna. Esta dificultad compartida es la base de la verdadera conexión humana. Trasciende las diferencias superficiales y derrumba los muros que la soledad una vez construyó. De hecho, Epicteto afirmó que todos somos ciudadanos de una gran ciudad, participantes en un vasto común de razón y empatía. Reconocer la universalidad de la lucha disuelve tu sentido de alienación, reemplazándolo con una solidaridad tranquila y profunda. En ese momento, ves cómo las ilusiones de separación, de pensar que tus dificultades te hacen imperfecto o solo, siempre fueron la mayor mentira. La capacidad de amar, de sentir empatía y de establecer relaciones auténticas florece en el instante en que aceptas que la vulnerabilidad es lo que une a los seres humanos. Es el apretón de manos secreto del alma, reconociendo en silencio: yo también he sentido el peso de las cargas invisibles. No se necesita un gran gesto, ni una confesión dramática, solo un cambio sutil pero radical en la percepción, en el que cada lugar herido dentro de ti se convierte en un puente en lugar de una barrera. Ahora, mira hacia el mundo que antes te parecía hostil o indiferente a tu dolor. Puede que reconozcas nuevas oportunidades para servir, liderar o escuchar. Porque si las batallas silenciosas moldean las almas más fuertes, entonces esas mismas almas tienen una responsabilidad para consigo mismas y para con los demás de encender la esperanza donde se ha apagado. La fuerza,
que antes se malinterpretaba como desapego estoico, se revela en cambio como una compasión activa, la disposición de estar al lado de alguien en su tormenta sin retroceder. Esta disposición es quizás la medida más verdadera de tu fortaleza interior, una que perdura más allá de cualquier trofeo o aplauso fugaz. La última parte de esta realización tan poderosa es una paradoja que Séneca probablemente apreciaría. En el momento en que abrazas tus luchas ocultas, dejas de ser gobernado por ellas. Es como si al entrar en el ojo de la tormenta descubrieras un punto de vista sereno. No, tus problemas no desaparecen mágicamente. Tampoco la vida promete el fin de las nuevas dificultades, pero tu relación con la lucha se transforma. Ya no eres el cazado esquivando frenéticamente cada ola de ansiedad o miedo. Te conviertes en el observador, el navegante, alguien que acepta la tormenta y sigue navegando, confiado en el navío insumergible de tu espíritu. Este cambio lo cambia todo. Las metas que antes perseguías por inseguridad, fama, riqueza, estatus, pierden su brillo. En su lugar surge un anhelo por metas más significativas. Cultivar la virtud, profundizar las relaciones, contribuir a algo más grande que uno mismo. Incluso si continúas tus esfuerzos externos, tu motivación se purifica por la claridad de que la verdadera realización proviene de honrar tu integridad interior, no de probar tu valía a una audiencia voluble. Con el tiempo, puede que descubras que incluso tu noción de enemigo se transforma. Anteriormente, podrías haber etiquetado a ciertas personas o circunstancias como adversarios, creyendo que eran las que desencadenaban tus batallas silenciosas. Pero ahora ves esos desencadenantes como catalizadores. La adversidad que introdujeron te obligó a mirar hacia adentro, a reconocer el poder latente que siempre llevaste contigo. En el gran tapiz de tu vida, estos enemigos fueron maestros, algunos duros, otros implacables, pero fundamentales para revelar la profundidad de tu propia resolución. Esta última realización, la verdad definitiva, te regresa al origen mismo de tus batallas silenciosas. Siempre fueron guías, no cadenas. En una cultura que te insta a etiquetar cada incomodidad como un defecto, te revelas diciendo, esta incomodidad es mi maestra. Y así, tus mayores cargas se convierten en tus aliadas, forjando una narrativa personal de resiliencia que ninguna fuerza externa puede socavar. Las noches de dudas sobre ti mismo, que antes parecían aterradoras, se convierten en capítulos de victoria, cada uno testificando a tu capacidad para la transformación. Ahora, cuando entras al siguiente día, las batallas silenciosas siguen surgiendo, pero ya no te disminuyen. Te llaman a refinar tu sentido del propósito, a amar más plenamente, a acercarte más valientemente. Y eso finalmente es la esencia de la sabiduría estoica. Te das cuenta de que tu poder no está en controlar la tormenta, está en elegir quién te conviertes en su estela. Cada momento fugaz de dolor, cada destello de ira, cada punzada de autocrítica, todos se combinan para moldear tu alma en algo tanto irrompible como profundamente compasivo. Esta es la verdad final. En la aceptación de tus batallas silenciosas, descubres el núcleo invencible de tu humanidad. Lleva esta realización suavemente pero con firmeza, como una antorcha que guía en un pasillo oscuro. Déjala iluminar tu camino y quizás los caminos de aquellos que te rodean. El viaje por delante seguirá teniendo sus peligros, pero armado con esta revelación, avanzas como alguien que se ha despertado al significado más profundo de cada conflicto interno. Ahora es la fuerza de un alma templada por la adversidad, capaz de transformar cada guerra silenciosa en una sinfonía de crecimiento, sabiduría y conexión humana ilimitada.